Ahora sí. Buenos días a esta segunda semana de pláticas. Estamos aquí con la compañera Arely Yesaret Guerrero Estrada del SIC-IPN México, estudiante de doctorado, la cual nos va a hablar sobre su proyecto que lleva como título Algoritmos cuánticos enfocados a la tarea de clasificación. Así que, Arely, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poco del trabajo que estoy realizando, principalmente eh, esta primera parte teórica son los algoritmos cuánticos enfocados a la teoría de clasificación. Primero que nada, el aprendizaje automático lo podemos clasificar en supervisado, no supervisado y por reforzamiento. En particular, el aprendizaje supervisado trabaja con las tareas de clasificación y regresión. Este aprendizaje supervisado consta de un conjunto de datos que está previamente etiquetado, es decir, nosotros vamos a saber a qué clase pertenece cada uno de nuestros patrones. Y podemos dividir estas tareas en tres fases. La inicialización de los datos, en la cual nosotros vamos a realizar un preprocesamiento, identificando qué tipos de datos tenemos, si son numéricos, si son categóricos, si hay valores perdidos, si hay desbalance de clases y toda la complejidad que existe en los datos. Ya una vez que nosotros tenemos listos nuestros datos, vamos a realizar la tarea ya sea de clasificación o de recuperación. Podemos utilizar una gran variedad de algoritmos que existen, pueden ser basados en métricas, en árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial o redes neuronales. Y finalmente se hace una evaluación de este algoritmo empleando las métricas de desempeño apropiadas para los datos y el algoritmo que nosotros seleccionamos. O sea, a grandes rasgos, esta es la tarea del aprendizaje automático. Como ya hemos visto, nosotros podemos trabajar o podemos clasificar los algoritmos cuánticos dependiendo del tipo de algoritmo y el tipo de datos que estemos manejando. En particular, yo trabajo con datos clásicos empleando algoritmos cuánticos y con algoritmos basados en métricas. Estos son aquellos que hacen una comparación directa entre una instancia desconocida con cada uno de los patrones de nuestro conjunto de entrenamiento. Esta instancia desconocida es un patrón que yo deseo clasificar y que no conozco a qué clase pertenece. Nosotros, en este tipo de algoritmos, vamos a hacer una comparación patrón a patrón, rasgo a rasgo. Esta comparación es una métrica que puede ser, por ejemplo, una medida de distancia, que tiene una gran variedad, digamos la distancia de Hamming, la distancia euclidiana, la distancia de Manhattan. ¿De qué depende qué distancia vamos a usar? De la naturaleza misma de los datos, de cómo estén y de qué es lo que representan. Y bueno, uno de los algoritmos más populares o más famosos de este tipo es el conocido como el K-vecinos más cercanos. Este consiste en seleccionar o asignar la clase dependiendo de los patrones a los que más se parezcan. Si nosotros, por ejemplo, elegimos 3 vecinos, en este ejemplo, lo que vamos a ver es justamente que nuestra instancia a clasificar se parece a 2 triángulos y a un cuadrado. Entonces, en este caso, nosotros asignaríamos la clase triángulo a este nuevo patrón. Si nosotros consideramos un K igual a 5, en cambio lo que tendríamos serían 3 cuadrados y 2 triángulos. En ese caso nosotros tendríamos que asignarle la clase cuadrado. Este algoritmo es sensible a esta elección del número de vecinos al que se parece y de la medida de distancia que nosotros estamos seleccionando. Y dependiendo de estas elecciones nos van a dar diferentes medidas de desempeño. ¿Cuál es el problema con estos algoritmos? El alto costo que puede llegar a tener para determinar su similitud, ya que se incrementa, este costo computacional se incrementa cuando tenemos una gran cantidad de patrones y de rasgos en nuestro banco de datos. ¿Qué esperamos con modelar o diseñar algoritmos cuánticos de este estilo? Pues lograr aprovechar este paralelismo cuántico para trabajar en superposición las operaciones y poder reducir el costo computacional que tendría poder trabajar con estos patrones. Al igual que en la parte clásica, nosotros podemos dividir nuestros modelos en tres etapas. La inicialización de los datos, donde tenemos que tomar en cuenta pues, el soporte a valores mezclados, los valores perdidos o el desbalance de clases, en el cual vamos a realizar el proceso
decodificar los datos clásicos a estados cuánticos. Una vez que ya tenemos los estados cuánticos, vamos a ir a la segunda etapa, en la cual realizamos las operaciones y buscamos hacer el cálculo de la similitud y la selección de la clase. Todo esto ya sería la parte de en estados cuánticos. Finalmente, nosotros realizamos una medición, colapsamos el sistema y obtenemos la clasificación, que es finalmente lo que estamos buscando. En particular, yo trabajo con datos binarios, por lo cual trabajamos con inicialización directa. Como ya nos han platicado en las semanas previas, pues en este caso consiste en pasar la información del bit clásico al estado cuántico tal cual. Un bit 0 se convierte en bit 0, un bit 1 se convierte en el bit 1. En este caso particular, nosotros tenemos 3 datos que nos va a terminar como una superposición equiprobable de 3 estados que representan el dato en binario de nuestro conjunto 6, 3 y 4. Así logramos nuestra codificación. Para las medidas de distancia, para el caso de datos binarios, una de las más útiles es la distancia de Hamming. Esta distancia nos dice qué tan similares son una cadena de bits. En el caso, por ejemplo, de una cadena 0,0, si yo paso a la cadena 1,0, voy a tener una distancia de 1, porque uno de mis bits cambió de 0 a 1. En cambio, si yo paso a al elemento del 0,0 al 1,1, mi distancia sería de 2, porque los dos bits cambiaron. Y nosotros podemos replicar este comportamiento utilizando una compuerta CNOT, simplemente para poder obtener justamente si los dos bits se parecen o no, guardando o almacenando la información de la distancia en el segundo qubit. En el caso del algoritmo KNN, nosotros buscamos los vecinos más cercanos. Entonces estamos tratando de buscar aquellos en donde la distancia, digamos, sea 0. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una compuerta NOT o agregamos una compuerta NOT a la CNOT, la información que vamos a tener, el segundo qubit al final, va a ser si estos se parecen o no. Si los dos qubits inicialmente eran iguales, voy a terminar en el segundo qubit con un 1, y si son diferentes, termino con un 0. De esa manera, en este qubit yo voy a tener la información de nuestra distancia. Ya existen una variedad de propuestas del Quantum KNN. Una de las primeras que se realizó fue por Schur, y esta consiste en principio crear una superposición de todo nuestro conjunto de entrenamiento para comparar con nuestra instancia de prueba. Los primeros patrones nos dan la información de nuestro conjunto de prueba, del cual desconocemos la clase, en donde cada qubit nos almacena la información de uno de los rasgos de nuestro patrón binarizado. En el segundo conjunto de qubits, nosotros almacenamos la información de nuestro conjunto de entrenamiento, al igual que la clase a la que este patrón pertenece. Y necesitamos un qubit auxiliar para almacenar la información. La segunda etapa consiste en calcular la distancia entre el conjunto de entrenamiento, entre cada uno de los elementos de nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro patrón de prueba. Y almacenamos esta información en los qubits en los que nosotros teníamos nuestra información inicial de nuestro conjunto de entrenamiento. Y una vez que realizamos esto, utilizamos un hamiltoniano para calcular la distancia de todos los rasgos y poder saber qué tanto se parece o no a nuestro conjunto. Realizamos una medición. Si nos encontramos en el qubit 0, conservamos esa información. Si no, descartamos y volvemos a correr el algoritmo, de manera que nosotros podamos asegurarnos de que nuestro qubit auxiliar está en 0, y de ser así, medimos la clase a la que pertenece y esa clase es la que asignamos. Ya que este tipo de algoritmo requiere una gran cantidad de qubits, lo que estamos trabajando es hacer el análisis teórico de la probabilidad de estos para poder identificar cuáles son los valores de desempeño que tendrían estos algoritmos si nosotros hiciéramos el ejercicio en una computadora cuántica. Entonces, para la implementación, estamos todavía realizando los cálculos teóricos.
En la parte del preprocesamiento, primero realizamos una normalización de los datos y un escalamiento para trabajar los datos del 0 al 100. Posteriormente, se hace una binarización utilizando el código Gray, y ya esos datos binarizados técnicamente serían los que se inicializarían en el estado cuántico. En este caso, este algoritmo requiere de los parámetros, de seleccionar ciertos parámetros, que son el número de vecinos y el umbral, ya que cada vez que nosotros necesitamos descartar, cuando medimos en el qubit auxiliar un 1, tenemos que poner un límite para saber si vamos o no a poder clasificar este patrón. En este caso, seleccionamos un umbral de t igual a 5K y nos da un valor de probabilidad de encontrar realmente el qubit auxiliar mayor al 99%. Utilizamos 100 iteraciones para poder realizar las mediciones probabilísticas, considerando que, bueno, los resultados que obtendríamos en la computadora cuántica nos darían estos estados de probabilidad. Y lo que realizamos es las mediciones para calcular la probabilidad de que el qubit auxiliar sea 0 y la probabilidad que tendría cada una de nuestras clases en salir de acuerdo con la información del banco de datos. A partir de estos conjuntos de probabilidades, nosotros obtenemos la clase en función de estas probabilidades de manera aleatoria. Lo hacemos 100 veces para poder obtener como estos rangos. Y al final realizamos unas medidas de desempeño para identificar qué tan bueno fue el algoritmo con cada uno de nuestros bancos de datos. El segundo modelo que estuvimos analizando fue el modelo propuesto por Quesada, que utiliza un algoritmo de ordenamiento para poder identificar a qué clase pertenece, considerando el ordenamiento de menor a mayor y quedándonos con el elemento más cercano. Este algoritmo, a diferencia del algoritmo propuesto por Quesada, requiere un número de n copias de nuestros patrones de nuestro conjunto de entrenamiento. Esto significa que va a requerir aún más qubits que el algoritmo anterior. La primera etapa se parece bastante, vamos a colocar en superposición todos nuestros patrones de nuestro conjunto de entrenamiento, con la diferencia de que vamos a tener n copias del patrón de entrenamiento. Posteriormente calculamos la distancia con cada una de estas copias y los ordenamos en todas las posibles combinaciones en dos conjuntos. En esta etapa nosotros vamos a separar dos conjuntos, aquella donde nuestros elementos están ordenados y aquella en donde no están ordenados. Finalmente nosotros aplicamos Grover para incrementar la probabilidad del estado que nosotros estamos buscando, de manera que podamos obtener con una alta probabilidad la clase a la que pertenecen los elementos que estamos buscando. De la misma manera, trabajamos con el mismo preprocesamiento clásico para que ahí no exista una interferencia respecto a los resultados y poder compararlos. En este caso, los únicos parámetros que definimos son el número de vecinos y el número de iteraciones. Hacemos el cálculo de la probabilidad por clase de cada uno de los patrones. Obtenemos la probabilidad de manera aleatoria para definir la clase y utilizamos la medida de desempeño. En ambos casos, en realidad, lo que nosotros estaríamos trabajando sería como un KNN de un vecino, pero probabilístico, ¿no? Al final lo que tendríamos sería más o menos esos resultados. Nosotros hicimos la prueba comparando 6 diferentes bancos de datos. Seleccionamos 3 bancos balanceados y 3 bancos desbalanceados para ver cómo afectaba el desbalance de clase a estas propuestas. Y estos son los resultados. Las líneas azules representan el algoritmo propuesto por Quesada y las rojas los resultados que obtenemos con Schultz. Son los bancos balanceados y aquí tenemos los bancos desbalanceados. En todos los resultados podemos observar que el algoritmo de Quesada ofrece mejores resultados. Como conclusiones, pues llegamos a que justamente el algoritmo de Quesada tiene mejores resultados comparado con el algoritmo de Schultz. Los modelos son robustos al desbalance de clase, ya que se logran obtener buenos resultados y que realmente no afecta tanto el desbalance como otras medidas. Los algoritmos de Wineglass y Schiff presentan un muy bajo rendimiento empleando el algoritmo de Schultz, especialmente cuando se trabaja con muchos vecinos.
a diferencia de lo que esperábamos ver, que era incrementar el resultado de nuestro F1 score, cuando nosotros aumentábamos los vecinos, esto disminuye. Y la idea que tenemos de por qué está pasando tiene que ver con la probabilidad que están dando por clase cada una de esas instancias, que es muy parecido entre sí. Y finalmente, que en especial el algoritmo de Pre-Therapy presenta muchas desviaciones estándares. Entonces, sus resultados es muy difícil realmente poder obtener un buen resultado con este porque la desviación es muy grande. Y por mi parte es todo. Gracias. Me pasé creo que un poquito de tiempo. No, al contrario, tenemos tiempo extra porque falta media hora para la siguiente exposición. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o duda, Voy a... algún comentario, sugerencia, interés. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Yo puedo preguntar? Sí, claro. Perfecto. Una pregunta, ¿cómo superpones los valores en los dos algoritmos? ¿Cómo superpones los patrones? La inicialización de superposición, pues en realidad los artículos de referencia comienzan con la premisa de que ya hicieron la superposición. Pero al ser una superposición equiprobable si tuviéramos suficientes qubits, si tuviéramos como en el mundo ideal, lo que podríamos es utilizar un embedding encoding de Qiskit, por ejemplo, para simplemente seleccionar los patrones perdón, los estados que sí necesitamos, porque como están en binario, pues lo que tenemos es esos conjuntos y todos los patrones se quedarían como diferentes. No utilizaríamos todo nuestro arreglo, pero sí con esta podríamos hacer la inicialización. Pero Okay. sí, ahorita la verdad es que sí está muy limitado porque requiere una gran cantidad de qubits. Simplemente para la iris, si quisiéramos implementarlo, necesitaríamos como 52 qubits. Ah, eso es mucho. Yo no sé si aquí hay alguien de los que estuvieron en el Office Hours. Creo que Francisco. Francisco ha de saber lo que voy a tratar de decir. ¿Por qué no utilizas un vector, un arreglo para ejemplificar un vector? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Conoces lo que es la memoria curra? Sí, de hecho, también estamos trabajando como en una adaptación de estos algoritmos, justamente para tratar de reducir el número de qubits que utilizan, sin pasar a binarios, sino manejándolo con números reales, pero ese trabajo apenas está en desarrollo todavía. No hemos terminado esa parte, justamente para poder hacerlo más trabajable. Y este sí requiere el uso de una quizás. Sí, porque hacer muchos qubits en la binarización. Aquí lo que tengo otra duda es, si estás requiriendo de tantos qubits y los superpones, más bien estás poniendo como todos los datos, ¿no? ¿No es lo mismo que una parte clásica? ¿O cuál es la ventaja al hacer las superposiciones que me generó todo eso de duda? Aquí la ventaja estaría en que la comparación de patrón a patrón se daría en una sola instancia, ¿no? Porque nosotros ponemos en superposición el conjunto de entrenamiento, tomamos nuestro patrón de prueba y en lugar de comparar uno por uno, comparamos con todo el conjunto al mismo tiempo y entonces obtenemos el resultado final. Y el cuello de botella de estos algoritmos justamente es ese cálculo de similitud. Entonces, Ok. en esta parte tendríamos la ventaja. Ya también hay versiones híbridas justo de este algoritmo en donde lo único que calculas cuánticamente es la similitud y el resto lo manejas clásicamente. Ok. Y la otra sería, ¿cómo identificas qué patrones, o dependiendo de la posición del qubit, defines, digamos, 5 parámetros son 5 qubits, o los otros 5 parámetros son otros 5 qubits, así sucesivamente, o Lo que cómo? pasa es que, como, digamos, yo tengo dos rasgos, y si tengo dos rasgos y tendría una combinación binaria para el rasgo 1 y otra combinación para el rasgo 2. Estas Ah, combinaciones, este conjunto, no puede ser igual en todos los patrones, porque si fueran igual, sería el mismo patrón. Entonces ahí ujú, tendría duplicidad en los datos y ahí sería más bien un problema de complejidad, pero clásica de nuestro banco de datos. Es un banco no saneado, porque tengo patrones repetidos. Se supone que en los bancos de datos, si tengo bancos repetidos, patrones repetidos son patrones que no sirven. Uh-huh.
Y la otra, ¿cómo resaltas la probabilidad? En el segundo, ¿cómo resaltas la probabilidad del patrón de interés? Utilizamos Grover para poder maximizar esa probabilidad. Nosotros estamos buscando que el auxiliar esté en cero, entonces hacemos la amplificación sobre el qubit auxiliar para tener una alta probabilidad de que lo encontremos en cero. Ah, ok, ok, Uh ok. -huh. Entonces lo que utilizan es ponen todos los patrones en superposición, le aplican el oráculo de que depende del conjunto de prueba, si es igual, se maximice con la inversa de este y su difusor, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, ok, sí, está, está interesante. Pero lo que sí da miedo son los gran cantidad de qubits. Sí, sí, ese es el problema ahorita con este tipo de propuestas, justamente que les requieren una gran cantidad de recursos y bueno, los resultados que están dando los accuracy teóricos para estos algoritmos, pues son muy, muy por debajo de los resultados clásicos, aunque el algoritmo de Quesada está siendo bastante competitivo respecto a los datos clásicos. Sí, Pero ese es el que más qubits necesita, porque como necesita copias de, híjole, ese es el problema con el algoritmo. Pero sí, aún así es una propuesta muy interesante porque surge a partir de un algoritmo de ordenamiento cuántico. sí, Entonces, es como la parte interesante de esa propuesta. eso sí. Uh -huh. Muy buena presentación. No sé si alguien más quiera platicar, tener alguna duda del algoritmo. Recuerden, también es otra manera de hacer machine learning cuántico, no necesariamente es con algoritmos variacionales, también a partir de oráculos pueden hacer otro tipo de clasificaciones, también el K-media se puede hacer de esta misma manera, entonces el generar diferentes algoritmos sería eso, y me gustó que presentaran otra propuesta de lo que no hemos visto, porque también es interesante que no sigan algo, digamos, restablecido, ¿no? Convencionado como algo. Muchas gracias, Arely Cesare. Muchas gracias. Y ahorita voy a dejar de tener la grabación